Hola, buenas tardes a todas y a todos. Eh, Vamos a seguir un poco con nuestros cursos, ¿sí? Con nuestros temas de mecánica clásica, ¿sí? Sobre todo de cinemática. Y ahora estaremos abordando un tema muy particular eh, que lleva por nombre movimiento circular, ¿sí? Lo veremos desde un punto de vista simple. Así empezaremos e iremos complicándolo. Simple desde el punto de vista que consideramos el caso uniforme y lo iremos complicando, no muy complejo, ¿verdad? Hasta considerar, por ejemplo, el movimiento de un objeto, ¿sí? A lo largo de una trayectoria suave, circular, pero con un movimiento que ya no es uniforme, ¿sí? Sino que tiene curvaturas más cerradas y más abiertas, ¿sí? Ahorita empezaremos el caso simple, donde es un círculo y que un objeto se mueve con una rapidez constante a lo largo de ese círculo, ¿sí? A lo largo de estos conceptos y el desarrollo de las ecuaciones y de la física que está involucrada en el mismo, encontraremos algunos aspectos o temas relacionados con la aceleración desde el punto de vista o conformada a partir de dos componentes principales, que son la aceleración tangencial y la aceleración radial. Sí, entonces abordaremos esos ejemplos, abordaremos esos temas y pues iremos, como siempre lo hacemos, construyendo el tema de manera simple a un poquito más elevada, pero por el nivel de esta materia, de este curso, creo que no es muy elevado, ¿no? O sea, será fácilmente abordar y comprender los temas. Muy bien, quito mi cámara para no tener interrupciones por alguna saturación de la red y empiezo a compartir por acá. Le voy a empezar a compartir pantalla. Creo que ahí estoy. Entonces, esta es nuestra barra donde vamos a desarrollar todo, como siempre, y empezaremos poniendo el tema, que es este movimiento circular eh, uniforme de un objeto. Y les decía que el caso más básico para representar el movimiento circular uniforme de un objeto que tiene una rapidez constante, ¿sí? Pues vamos a poner un círculo y lo que vamos a hacer es que vamos a decir que el objeto lo que hace es que se mueve, perdón, el objeto se mueve, ¿verdad? A lo largo de ese círculo, ¿sí? Que en este caso podría ser una glorieta. Le marqué que es una glorieta. Y que el objeto entonces es un coche, ¿verdad? O alguien en bicicleta, ¿sí? Muy bien. Ese objeto se mueve a lo largo de una glorieta, ¿sí? Con rapidez constante, o sea, se mueve con una rapidez, esta vez es rapidez, ¿sí? Que es la magnitud, ¿verdad? Del vector velocidad. Em, ¿Qué más podemos decir? Y precisamente eh, el que un objeto se mueva a lo largo de una glorieta, que en este caso se mueva con un movimiento circular, ¿sí? Con una rapidez uniforme, no significa
que no deja de sentir ciertos cambios, ¿sí? Que pareciera que es en su velocidad, pero que están asociados a la aceleración. O sea, el que el objeto se mueva a lo largo de esta trayectoria con una rapidez constante no significa otra vez que no deje de sentir ciertos cambios en su movimiento. Esos cambios, ¿sí? Es decir, que los cambios que el objeto experimenta, ¿sí? Se deben, ¿sí? Se asocian, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, se asocian a la aceleración. Otra vez, las reglas del juego es, tenemos un objeto, ¿sí? Que se mueve con una rapidez constante a lo largo de una trayectoria circular, ¿sí? Entonces, este es un dato importante. Y lo que estamos discutiendo es que a pesar de que se mueve con una rapidez constante, el objeto experimenta, ¿sí? Experimenta cambios que se pueden asociar a la aceleración. Y vamos a ver por qué. Precisamente la aceleración, que en este caso va a ser promedio, ¿sí? La aceleración, el vector aceleración promedio, ¿sí? Está relacionado con los cambios en velocidad en un intervalo de tiempo dado, ¿sí? Entonces, vemos cómo la aceleración, ¿sí? Depende de los cambios en el vector velocidad en el tiempo en el que se va moviendo, en el intervalo de tiempo en que hace el cambio el objeto, ¿sí? Pero esto es súper importante, de hecho lo voy a resaltar, ¿sí? Este cambio se debe precisamente a que el vector velocidad, ¿sí? El vector velocidad, pues, está definido por una magnitud y una dirección. Y es precisamente, a pesar de que la rapidez siempre es constante, que la magnitud siempre es constante, lo que va cambiando en cada punto de la trayectoria, ¿sí? Es la dirección, en este caso, ¿verdad? En este caso, lo que siempre va cambiando es la dirección de ese vector velocidad. Y si cambia ese vector velocidad en su dirección, nosotros asociamos, ¿sí? Lo que sentimos de ese cambio al estar circulando de esta forma, ¿sí? Pues es un cambio en la velocidad que luego se ve reflejado en un cambio en la aceleración promedio, ¿sí? Entonces, este cambio puede darse en cualquiera de las dos propiedades de este vector velocidad, magnitud y dirección. Si hubiese un cambio en la magnitud del vector velocidad, pues también estaría reflejado en el vector aceleración. Si hubiese un cambio en la dirección, se refleja en la aceleración, en el vector de aceleración. Si hubiese un cambio en ambos, se refleja inmediatamente en esto. Entonces, a pesar, otra vez, de que un objeto con rapidez constante, ¿sí? Que circula a lo largo de una glorieta o de una trayectoria circular, ¿sí? Que se mueve a lo largo de una trayectoria circular, pareciera que no experimenta un cambio. El objeto sí siente un cambio que que está asociado a un cambio en la aceleración por esta explicación que está aquí, ¿sí? Porque el vector aceleración está asociado con el vector velocidad y el vector velocidad lo que está experimentando en cada punto de la trayectoria que va pasando el objeto, ¿sí? Por lo que va pasando el objeto, un cambio en dirección de la velocidad. Muy bien.
Entonces, el movimiento de ese objeto, ¿sí? El movimiento de un objeto en un camino circular, en este camino circular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que hace es que experimenta su vector velocidad ese cambio, ¿no? Donde el vector velocidad siempre será tangente, ¿verdad? Al camino que sigue el objeto. Vamos a ponerle aquí. Ese vector velocidad es tangente al camino que sigue el objeto. Y perpendicular al radio. ¿Eso qué significa? Mira, vamos a ver. Voy a poner un punto A aquí, ¿sí? Ese punto A, se pone un origen por acá. Y voy a poner otro punto B por acá. Punto B por acá. Entonces, más o menos esta es la trayectoria. ¿Sí? Es un punto A. Este es un punto B. ¿Verdad? Entonces, en este punto A hay una velocidad en A. Tangente, no la diferente, tangente. Y en este punto B hay otra velocidad tangente también. ¿Sí? Voy a poner, supongo que ambas magnitudes, estamos poniendo que ambas magnitudes, o sea, lo que mide esta flechita que está aquí, de hecho, vamos a poner una flechita, ¿sí? Es lo mismo y lo cual va a estar asociado a la rapidez constante, ¿sí? Pero vean cómo apuntan hacia direcciones diferentes. Este es una velocidad en A y este es una velocidad en B, ¿sí? Estos de acá son el radio en ese punto A y el radio en ese punto B, ¿sí? Y los pongo hacia arriba porque es precisamente hacia donde crece el vector radial, ¿sí? La diferencia en ángulo lo voy a llamar un delta teta. ¿Está? Y precisamente este, esta recta que está aquí es mi delta R. ¿Está? Muy bien. ¿Está? Entonces, vean, tengo un objeto que está moviéndose en una trayectoria circular con una rapidez constante. Vamos a ponerle aquí es una rapidez constante, ¿sí? Y vamos a representar ese movimiento solamente cuando va de A a B, ¿sí? Cuando va de A a B, en A tiene una velocidad, en B tiene otra velocidad. Perdón, en A tiene una rapidez, en B tiene la misma rapidez, pero tienen direcciones diferentes. Y por ese cambio en la dirección, el vector de velocidad cambia y yo siento un cambio en la aceleración. Muy bien, yo puedo, ¿verdad? Representar el vector de cambio en la velocidad de la siguiente manera. Una, una representación del vector de cambio de velocidad es la siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, este será mi velocidad en A. No es diferente. De aquí. Este será mi velocidad en B. Está A.
B. Y entonces este de acá va a ser mi cambio en la velocidad. Esta es mi velocidad en A, esta es mi velocidad en B y este va a ser mi delta teta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Esa es una representación del cambio en el vector velocidad. ¿Sí? O del vector, sí, exactamente, cambio en el vector velocidad. Entonces vemos cómo el vector velocidad, ¿sí? O el cambio en el vector velocidad de A a B, este es B, y así vemos cómo ambos difieren en dirección. Entonces, solo estamos reafirmando lo que ya hemos dicho. No, si hay un cambio en el vector velocidad. ¿Sí? Es el cambio en el vector velocidad. ¿Sí? ¿Qué más? Ese cambio, bueno, el vector aceleración, ¿sí? Ahora, ese cambio en el vector velocidad hace que precisamente mi aceleración, el vector de aceleración promedio, ¿sí? Sufre un cambio y ese vector de aceleración promedio, ¿sí? El vector de aceleración, ponerlo por acá, el vector de aceleración será perpendicular, ¿sí? Al camino del objeto. Ojo, estamos hablando con todos estos datos iniciales, ¿sí? Rapidez constante, un objeto que se mueve en una trayectoria circular, etcétera, etcétera, ¿no? E- Ese cambio en la aceleración será perpendicular al objeto, ¿sí? Y apuntará hacia el centro del círculo. Yo lo voy a poner aquí como un círculo, ¿sí? Y apuntará hacia el centro del círculo, ¿sí? Entonces, ponerlo en este punto. Hasta ahorita no le hemos dado un nombre, por eso no le pongo nombre a este vector de aceleración, ¿sí? Y apunta hacia el centro del círculo. Ojo, el círculo es la trayectoria circular que lleva el objeto. Vamos a poner que el objeto sigue moviéndose de esta manera, ¿no? Muy bien, ¿qué más podemos decir de esto? A este tipo de aceleración, ahora sí le vamos a poner un nombre. A este tipo de aceleración le llamaremos aceleración centrípeta. ¿Sí? A ese tipo de aceleración le llamaremos aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, por acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, precisamente este término indica que apunta hacia el centro, ¿verdad? Ahora, esta aceleración es proporcional a la velocidad, que en este caso es la rapidez al cuadrado, ¿sí? Que lleva el objeto sobre el radio. ¿Sí? Entonces, si hacemos un análisis dimensional, esto es metros segundo al cuadrado
sobre metros. ¿No? Estoy aquí, un poco de agua. Y precisamente es metros cuadrados, metros segundos cuadrados. Medios por medios, extremos por extremos. Y esto queda metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Ahí está. ¿Le va? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? La aceleración. Pues está bien. Entonces esta de aquí va a ser nuestra ecuacioncita para describir a la aceleración centrípeta. ¿Qué más podemos decir de esto? Obviamente, para el movimiento de un objeto a lo largo de una trayectoria circular. Para un objeto o una partícula, ¿verdad? Que se mueve a lo largo de una trayectoria circular con una rapidez constante. ¿Sí? Entonces, como ya hemos mencionado, al suponer que un objeto va de A a B a lo largo de esa trayectoria circular, los vectores velocidad difieren en dirección. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el promedio o la aceleración, el vector aceleración promedio, pues es este cambio en la velocidad en ese intervalo de tiempo en el que se mueve el objeto a lo largo de esa trayectoria circular. Y esto recuerden que es la velocidad en B menos la velocidad en A. Que en este caso, si se acuerdan, este será velocidad final menos velocidad inicial. Sí, es algo así. Sobre, voy a borrarlo de arriba, no se confunda, sobre el intervalo en el tiempo en el que está en B y el tiempo en el que está en A, ese objeto. ¿Sí? Ok, ¿qué más podemos decir de esto? Esta es una aceleración promedio, entonces. Es un vector, ¿no? De aceleración promedio. ¿Sí? Ahora, si yo comparo este delta t que está relacionado con este cambio en la posición y yo comparo este delta t que está relacionado con el cambio en la velocidad, esos dos delta t son iguales. ¿Sí? De hecho, me los puedo traer. Voy a traérnoslo. Y ahorita quito lo que no me sirva. Entonces, aquí, delta t, ¿sí? Los delta t son equivalentes, ¿no? Son equivalentes. Por lo tanto, yo puedo, vean, esa magnitud, ¿sí? Esa magnitud de eh, de los cambios, del vector de cambio en la velocidad, ¿sí? Sobre la magnitud de la rapidez, yo puedo decir que es igual a esto que está aquí en R, ¿verdad? Entonces, dado que eso es igual, o sea, siempre y cuando este delta t sea equivalente, o sea, sean lo mismo, yo puedo asumir esto que está aquí. ¿Sí?
Entonces, dado que eso es igual, puedo despejar. Entonces, este está dividiendo, pasa multiplicando. Esa magnitud de este vector de cambio va a ser proporcional a la velocidad, a la rapidez sobre el radio de curvatura a lo largo de la trayectoria que se mueve el objeto, veces esa magnitud del vector de cambio de posición. ¿Cuál es el vector de cambio de posición? Les recuerdo, es este. Está dado por precisamente esta diferencia entre estos dos vectores. Muy bien, magnitud, ¿no? Entonces, por lo tanto, si el vector de aceleración promedio, ¿sí? Es igual a esto que está aquí, en ese intervalo de tiempo, pues este que está acá, lo voy a sustituir. ¿Sí? Esta cosa me va a dar la velocidad R, que está aquí. ¿De acuerdo? En este caso, si quisiera conocer, ¿verdad? La magnitud. A ver, me falta algo aquí. Esta es la magnitud. Entonces sería este de aquí. Muy bien, listo. Ahora sí lo puedo sustituir. ¿Qué me falta? Precisamente me falta este intervalo temporal, ¿no? Ese que está aquí. Entonces, si yo hago que delta t tiende a cero, o sea, en el límite en el que delta t tiende a cero, ¿eso qué significa? Vean, me voy a traer este otra vez. Este que está acá. En el límite en el que delta t tiende a cero, ¿sí? B cada vez está más cerca de A, ¿sí? B cada vez está más cerca de A, ¿sí? Entonces, entonces yo estoy evaluando el movimiento de ese objeto en esta trayectoria circular, ¿sí? En un intervalo de tiempo cada vez más cerrado hasta que lo hago cero, ¿sí? En ese intervalo, esta cantidad, ¿sí? En ese intervalo, esta cantidad que es distancia sobre tiempo, metros sobre segundo, o sea, en un análisis dimensional, es metro segundo, y esto es rapidez. Por lo tanto, yo puedo cambiar eso a una rapidez. En este caso va a ser una velocidad instantánea, ¿sí? En ese punto. Sí, de tal forma que, ahora sí, la magnitud del vector aceleración promedio, que simplemente va a ser mi aceleración centrípeta, pues va a ser igual a, que era la velocidad de R por la velocidad, o la rapidez. En este caso es la rapidez al cuadrado R. Y bueno, sí es como la aceleración centrípeta tiene esta igualdad que es proporcional a la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Qué radio? Otra vez, para los que están perdidos,
para las que están un poco perdidas, este radio. ¿Sí? El radio de esta trayectoria circular de este círculo por el cual circula mi objeto con una rapidez constante. Muy bien, está. ¿Qué más podemos decir de este tema? Sí, pues vemos, por ejemplo, ¿verdad? Vemos que la aceleración, ¿sí? Está dirigida hacia el centro. La ascensión centrípeta tiene una dirección hacia el centro del círculo. Ya hablamos quién es el círculo. Dos, que la magnitud es proporcional a la velocidad constante que lleve ese objeto al cuadrado sobre el radio de ese círculo. Entonces, algunas cosas importantes. Vean cómo el radio juega un papel importante. El radio juega un papel súper importante. De hecho, lo voy a poner con otro color. El radio juega un papel importante en esta aceleración, ¿sí? Por ejemplo, si entras a una glorieta con un radio más pequeño, con la misma velocidad que entras a una glorieta con un radio más grande, pues en la glorieta más pequeña vas a sentir una aceleración centrípeta mayor que en la glorieta más grande. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque todo número dividido entre algo más pequeño se hace más grande. Entonces, una glorieta que tenga un radio más pequeño, ¿sí? Sentirás una aceleración centrípeta mayor, y una glorieta que tenga un radio más grande, pues sentirás una aceleración centrípeta menor. Entonces lo vamos a poner aquí como dos casos, ¿sí? Como el 2.1, cuando R, ¿sí? Es pequeño, o sea, voy a dibujar aquí algo. Ejemplo, ahí está tu R, este es R, ¿sí? La aceleración centrípeta aumenta. ¿Sí? Obviamente estamos considerando una rapidez constante. 2.2, cuando R es grande, voy a poner acá algo grande, ¿sí? Tu, eh, algo bien, tu aceleración centrípeta es menor, ¿sí? Muy bien, ok. Y entonces tú sientes un cambio, sientes como que hay un cambio en la velocidad debido a estos simples consideraciones que hemos hecho, ¿no? Y puedes sentir un cambio en la velocidad más abrupto o más suave dependiendo la glorieta o la trayectoria circular en la que te muevas. Si es cerrada con un radio pequeño, es mayor. Si es un poquito más abierta con un radio más suave, pues es menor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí están algunas consideraciones. ¿Ah? Ahora, el tiempo en el que el objeto, ¿sí? Voy a traerme este dibujo. El tiempo, estas son mis consideraciones. Ahora, el tiempo en el que el objeto, ¿sí? Dará una vuelta completa, ¿sí? El tiempo en el que el objeto da una vuelta completa, aquí. Entonces, de hecho, esto lo voy a quitar. Ahorita lo ponemos otra vez.
Entonces acá el tiempo en el que ese objeto da una vuelta completa, ¿ah? Da una vuelta completa, el tiempo, ¿sí? Este, se conoce como una revolución completa. Se conoce como una revolución completa y el tiempo en el que el objeto da una vuelta completa, ¿sí? O una revolución completa, lo vamos a definir como el periodo. Y normalmente para representar el periodo, lo representamos con la letra T, ¿sí? Pues ese es el tiempo en el que el objeto completa una revolución, ¿sí? Esto es el intervalo de tiempo en el que el objeto se movió una distancia de 2πr, ¿sí? 2πr. Esta es la distancia en la que podemos interpretar un periodo, ¿sí? 2πr. Muy bien. De tal forma que la rapidez, si es constante, ¿sí? Con la cual se mueve ese objeto a lo largo de ese círculo o de esa trayectoria circular será 2πr veces t, ¿sí? O el periodo, ¿ah? O el periodo será 2πr veces b. ¿Ah? Esto es metros, metros por segundo, sería segundos precisamente. Muy bien. Pues ya sea, vean cómo otra vez el tema con el cual iniciamos es un objeto con una rapidez constante moviéndose en una trayectoria circular, de lo cual se deriva un tipo de aceleración a lo que le llamamos aceleración centrípeta, ¿sí? Que es proporcional a esto que está aquí. Y se hicieron supuestos en donde considerábamos diferentes radios. Por ejemplo, visualizábamos los casos en donde esos radios correspondían a glorietas en donde tú ibas en una bici o en un coche dando vueltas con una velocidad constante, una rapidez constante. Cuando la glorieta es cerrada, ¿sí? Cuando tiene el radio de la glorieta es pequeño, ¿sí? Pues algo dividido entre algo pequeño aumenta y cuando la glorieta tiene un radio grande, que es un círculo más grande, un círculo más suave, ¿sí? Este valor aumenta y este valor disminuye. Ok, muy bien, son inversamente proporcionales esas cantidades, la aceleración y el R, ¿sí? La aceleración centrípeta y R. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Va? ¿Qué pasa para un objeto en donde la velocidad ya no es constante, sino que experimenta tanto cambios en su dirección como cambios en su magnitud, ¿sí? Entonces, vean, este podría ser un ejemplo en donde la velocidad, vamos a ponerla por aquí, en donde la velocidad, ¿sí? Puede ser en dirección y en magnitud. Por ejemplo, voy a poner eh, algo así, de este tipo, ¿sí? Un cambio más o menos de ese tipo. Bueno, vamos a hacerlo diferente. Vamos a poner algo así.
más o menos. ¿Ah? Suponer que esta era la trayectoria que seguía mi objeto. Sí, quizá lo estoy exagerando, ¿ah? Pero lo que quiero decir es que este puede ser el caso en donde un objeto experimenta en su velocidad tanto cambios en la dirección como cambios en la magnitud. ¿Sí? Entonces, o sea, un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria suave, ¿sí? En donde el cambio que va sintiendo, lo va sintiendo en su velocidad, tanto en dirección como en magnitud, ¿sí? Entonces, ese cambio podría ser, por ejemplo, no sé, lo vamos a representar por 3 puntos, A, B y C, quizá, ¿sí? Entonces, A, B y C. Entonces, la velocidad, que es el vector velocidad, siempre es tangente en cada punto del cambio, ¿sí? Siempre es tangente en cada punto del cambio, ¿sí? Pero aquí ya no es constante, simplemente así, ¿sí? Entonces, la dirección del vector de aceleración, que es nuestro tema, ¿sí? Cambiará de este punto a este punto. Esta dirección del vector de aceleración cambia de este punto a este punto y a ese punto, ¿sí? Y ese vector de aceleración puede ser resultado de dos componentes principales, ¿sí? Por ejemplo, una componente que es radial, o sea, una componente que apunta a lo largo del radio. Y este tiene un radio, este tiene otro radio y este tiene otro radio, ¿sí? Y otra componente que es tangencial, que es tangente a este punto, ¿sí? Muy bien, entonces dibujaremos esas componentes radiales y tangenciales en cada uno de los puntos A, B y C. ¿Sí? Por ejemplo, esta tiene una componente radial. Vamos a subirle un poquito. Esta tiene una componente radial y tendrá una componente tangencial. Esta tiene otra componente radial, vean, más grande, y tendrá otra componente tangencial. Esta tiene, perdón, es más pequeño, ¿no? Un momento. Si acabamos de decir que nuestra aceleración centrípeta es más grande conforme el radio, ¿sí? Es más pequeño, está cada vez más pequeña, ¿tá? Y esta cada vez más pequeña. Entonces, ¿tá? Uno, otro vector, otro vector. Vector, 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 vector. Estamos representando las componentes de aceleración, ¿no? Entonces, esta será en el punto A, la aceleración tangencial en A, la aceleración radial en A, y entonces esta es la aceleración, el vector de aceleración en A. Esta, por otro lado, será la aceleración radial en B. Esta será la aceleración tangencial en B.
Y esta será la aceleración en B vector. Esta será la aceleración radial en C, la aceleración tangencial en C, y por acá la aceleración en C. Sí, vector. ¿Ah? ¿Qué más podemos decir? Entonces esta podría ser la representación de un objeto con un movimiento suave, circular, ¿sí? O a lo largo, suave a lo largo de una trayectoria circular, ¿sí? En donde el cambio en la velocidad se experimenta a través de la dirección y magnitud de la misma, el cambio en la dirección de la velocidad y la magnitud, ahí se ve. Y esto tiene un impacto directo en la aceleración, la cual deberá ser interpretada ahora a partir de dos componentes principales de la aceleración, conocidos como la aceleración tangencial y la aceleración radial. Entonces acá le vamos a poner aceleración tangencial y aceleración radial. ¿Está? Está, ¿no? Muy bien, esa es una representación, es un bosquejo, es una representación de una trayectoria de un objeto a lo largo de un movimiento de un objeto a lo largo de esta trayectoria suave, ¿no? Sí, y entonces les decía, hay dos tipos de contribuciones importantes, una que es tangencial y otra que es radial, por lo tanto, mi vector aceleración va a ser esta contribución de ambas, ¿no? La radial y la tangencial. ¿Qué podemos decir de una y de otra? A ver, por ejemplo, la radial, ¿sí? Esta es aceleración total. De la radial, ¿qué podemos decir? Pues de radial, vean cómo es el cambio en la dirección del vector velocidad, ¿sí? Eh, exacto, es el cambio en la dirección. Exactamente, está relacionada con el cambio en, no resulta, ¿verdad? Resulta el cambio en la dirección del vector velocidad, ¿no? En la dirección del vector velocidad. Y yo puedo poner como que mi aceleración radial es menos mi aceleración centrípeta y este es igual a menos lo que ya sabemos, ¿no? La velocidad o la rapidez al cuadrado sobre el radio. ¿Qué radio? Pues el radio que vaya formando esta trayectoria circular. ¿Qué puedo decir ahora de mi aceleración tangencial? Pues será, es la que resulta del cambio, la tangencial, la que resulta del cambio en la rapidez, o sea, en la magnitud, ¿sí? En la rapidez del objeto, ¿no? Entonces esta cosa resulta del cambio en la rapidez del objeto. Entonces vean cómo una resulta del cambio en la rapidez, que es la velocidad, y otra resulta del cambio en la dirección. Siempre que exista un cambio en la dirección, ¿sí? Esta estará asociada a la aceleración radial
y siempre que exista un cambio en la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, estará asociada a la aceleración tangencial. ¿Sí? Y esta, por ejemplo, esta aceleración tangencial, pues será ese cambio, que en este caso lo podemos representar por una derivada, en la magnitud del vector velocidad, que es la rapidez. ¿Sí? Entonces, esa aceleración tangencial, ¿sí?, es paralela, será paralela a la velocidad instantánea, ¿no? Bueno, al vector velocidad. ¿Sí? Muy bien. Y en cambio, pues es la derivada temporal, ¿sí?, de esta magnitud de la vector velocidad, ¿sí?, que es la rapidez. Muy bien. Por ejemplo, cuando la velocidad sea constante, ¿sí?, cuando la rapidez es constante, pues la derivada de una constante es cero, ¿no? La aceleración tangencial es cero y todos los cambios que se interpreten estarán relacionados con una aceleración radial. Muy bien. Entonces, también, ¿qué podemos ver de esto? Podemos observar que la aceleración radial es perpendicular a la aceleración tangencial, al vector de aceleración tangencial. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? La magnitud. La magnitud de A, que es A, que es la aceleración total, la magnitud de la aceleración total, pues será la raíz cuadrada de uno de los cuadrados, ¿no?, de las componentes. ¿Ah? ¿Qué más? Podemos representar la dirección bueno, podemos representar la dirección, ¿verdad?, de la aceleración o la aceleración de un objeto a lo largo de un camino circular en términos de sus vectores unitarios. Por ejemplo, si será en términos de sus vectores unitarios, vean, yo puedo simplemente suponer esta trayectoria circular. Está, ya lo hice, ¿verdad? Tengo este plano. Con mi plano. Este es X, este es Y, ¿sí? Y este será R. Vamos a ponerle un otro color. Este será R. Y entonces, este es R. El vector hacia donde crece R es este que está aquí. Es un vector unitario. R. Y, por ejemplo, este es teta. Y el vector hacia donde teta crece, unitario, es este que está acá. Este será teta unitario. ¿Ahí está? ¿Sí? Entonces, ¿qué otro caso? Pues bueno, ¿sí? Vean cómo esta representación que hice aquí, en donde la aceleración radial es perpendicular a la aceleración tangencial, pues es simplemente en cada uno de estos casos que está acá. No necesito ponerlo otra vez. Simplemente creo que esto es importante. ¿Dónde lo dejé? Este de aquí. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Ah, bueno, pues puedo representar a mi vector total de la aceleración como la aceleración tangencial más la aceleración radial. Y la aceleración tangencial decíamos que era igual a esto que está acá. Entonces, esto es igual a este cambio temporal en la rapidez
con la velocidad en el momento del vector velocidad, pero como es un vector, la tangencial apunta en teta, se cambia en teta. Y menos, ¿por qué menos? Porque decíamos que la radial es menos, bueno, no, el signo de esta aceleración hace referencia a que la dirección de la aceleración centrípeta estará opuesta a donde crece el radio, así. Entonces es menos, ¿sí? Esta velocidad al cuadrado, R, y ahí está la representación vectorial de esta aceleración total, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Esto es importante. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de de esta ecuacioncita que nos acaba de pasar? Esta es una notación para expresar la aceleración total. Yo creo que ya podemos cerrar ahí. ¿Sí? Entonces, pues muy bien. Creo que hemos poco a poco dado una interpretación de cómo es el comportamiento de un objeto que tiene una velocidad constante, que es una rapidez constante, y que conforme él avanza lo hace a lo largo de una trayectoria circular, manteniendo constante su rapidez. Entonces, cuando eso ocurre, los fenómenos, al menos para este tema, que están involucrados en describir el comportamiento del cambio que siente ese objeto a pesar de que hay una rapidez constante, son a través de la aceleración. ¿Y por qué a través de la aceleración? Porque en realidad ese cambio lo hace en el vector velocidad y lo hace a través de su componente de dirección. ¿Sí? Muy bien, lo hemos llevado el tema hasta tener una representación de una rapidez constante y lo hemos llevado el tema hacia considerar que el objeto tiene un movimiento suave, circular, en donde precisamente es el cambio en la velocidad ocurre de dos maneras, tanto en la dirección como en el movimiento. Aquellos fenómenos de cambio que están asociados a la dirección están relacionados, ¿sí? Fuertemente con la aceleración, un componente de la aceleración que es radial, y aquellos que están asociados con su magnitud, están asociados con la componente de la aceleración tangencial, de tal forma que nuestro vector aceleración será una representación en conjunto de dos tipos de aceleración, una aceleración radial y otra aceleración tangencial, ¿sí? Que si uno hace referencia a cómo son los cambios del vector unitario de ambas, pues encuentra esta ecuación que es la representación de la aceleración total o del vector de aceleración total. Muy bien, creo que es un tema completo, ¿sí? O al menos el que describe el movimiento circular de un objeto, ¿sí? Entonces, a través de su aceleración. Y creo que podemos dejarlo ahí. Llevamos más de una hora o una hora. Muchísimas gracias. Dejo de grabar y nos vemos hasta la próxima.